Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos hermanos. En esta ocasión quiero empezar diciéndoles que esto no es un análisis a la serie de Netflix, sino más bien es un comentario sobre la vida de Jeffrey Dahmer, su vida espiritual y más en concreto sobre su conversión, su bautismo. Pero no quiero que nos quedemos pensando tanto en Jeffrey Dahmer como en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es realmente el énfasis de este video. Sé que en mi comentario voy a omitir muchas cosas que probablemente a usted le parecieron relevantes y que crea que yo debería de hablar de ello. También entiendo que por ser una opinión muy personal podemos diferir en muchas áreas, podemos tener puntos de vista contrarios. Cualquier persona, tanto usted como yo, tendemos a catalogar los pecados en grandes y pequeños. Por lo cual, cuando pensamos nosotros en la vida de Jeffrey Dahmer, en sus pecados que cometió de homosexualismo, homicidio, alcoholismo, canibalismo, entre otros, nos quedamos horrorizados porque nosotros tendemos a catalogar los pecados en grandes y pequeños. Pero si somos realmente cuidadosos, vamos a observar que nuestra forma de medirlo va según las consecuencias que este mal o que este pecado genera. Por ejemplo, hay pecados bochornosos y públicos como una infidelidad, como el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, el alcoholismo. Entonces decimos, este es un pecado grande, este es un pecado grave. En cambio, un pecado que es de mal pensamiento, que es de odio, de rencor en mi corazón, ese es un pecado pequeño, un pecado menor. Muy bien. La verdad es que los pecados delante de los ojos de Dios, todos son iguales. Porque el pecado grande y bochornoso ofende la santidad y la pureza, la gloria de nuestro Dios. Y los pecados ocultos, que solamente yo conozco, que yo tengo en mi mente, los malos pensamientos, los malos deseos, el odio, el resentimiento en mi corazón también ofende la santidad, la pureza y la gloria de nuestro Dios. Dios no es menos ofendido cuando tú odias a un hermano que cuando Jeffrey Dahmer estaba asesinando a una de sus víctimas. De hecho, Jesús mismo dijo que el que siente odio en su corazón hacia un hermano, ese es un homicida. Entonces, delante de los ojos de Dios, los pecados que nosotros consideramos como grandes y pequeños son totalmente iguales porque ofenden la santidad de nuestro Dios. Y no es que quiero decirte, los pecados de Jeffrey Dahmer realmente no son tan graves, son leves. No, más bien quiero decirte, los pecados que tú y yo cometemos en el día a día son igualmente de graves delante de Dios que los que comete Jeffrey Dahmer y cualquier otra persona. ¿No dice acaso Romanos 3:23 que todos hemos pecado? Absolutamente todos. Es un todos enfático. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios porque ofendimos esa gloria, ofendimos esa santidad de nuestro Dios con nuestros pecados. Volviendo a Jeffrey Dahmer, cuando Jeffrey Dahmer estaba pagando su condena, las varias cadenas perpetuas a las que él fue condenado, él empezó a leer su Biblia, a orar, a querer saber más acerca de Dios. Se comunicó con uno de los capellanes de la prisión y uno de los capellanes llevó a un predicador de la Iglesia de Cristo. Este hombre se llamaba Roy Ratcliffe. Él llegó a la cárcel para hablar con Jeffrey Dahmer, le predicó el evangelio. Jeffrey Dahmer creyó, se arrepintió y fue bautizado. Ahora bien, surge la pregunta válida, 100% correcta. ¿Un hombre tan malo como Jeffrey Dahmer se merece la salvación? Otra pregunta. Si en vez de Roy Ratcliffe lo hubieran llamado a usted, ¿usted habría ido a la cárcel a predicarle a Jeffrey Dahmer? Otros lo que cuestionan es, ¿será que Jeffrey Dahmer lo hizo de manera sincera, de manera honesta? Bueno,
Eso nunca lo vamos a saber. Pero al igual que yo tampoco sé si la persona que se bautizó la semana pasada en mi iglesia local lo hizo de manera sincera, lo hizo de corazón. No lo sé, porque Dios es el único que escudriña los corazones y que conoce nuestras intenciones. Así que eso no podemos saberlo. No gastemos nuestro tiempo y nuestras energías tratando de adivinar, tratando de saber si este hombre lo hizo de manera honesta o no. Si no lo hizo de manera honesta, él habrá de dar cuentas a nuestro Creador. Si él lo hizo de manera honesta, de todo corazón, yo confío en que Dios es un Dios que gobierna con misericordia, que gobierna con gracia, que es un Dios de perdón, de amor eterno. Ese es el Dios en el que yo confío. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, de esa creencia, de esa fe puesta en Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie llegue a pensar, bueno, Jeffrey Dahmer definitivamente no era merecedor de la gracia de Dios, pero yo, como no he hecho cosas tan malas, al menos soy un poco merecedor de la gracia de Dios. No, esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Es un don, es un regalo de nuestro Dios a través de la fe que depositamos en Él. Un dato interesante es que este predicador, Roy Radcliffe, comentó en una entrevista posterior que cuando él les contó a sus feligreses, a su iglesia, lo que él había hecho de ir y predicarle, ir y bautizar a Jeffrey Dahmer, la mitad de su iglesia decidió dejar de congregarse. Estaban tan molestos, estaban tan indignados por lo que su predicador, su ministro religioso había decidido hacer: predicarle a un criminal, bautizar a un criminal. Se molestaron demasiado y se fueron. Si usted hubiera estado en la congregación de Roy Radcliffe, ¿usted se habría ido o se habría quedado? ¿De cuál grupo cree usted que habría formado parte? Siendo sincero, usted dese la respuesta que cree es lo que usted habría hecho en esa situación. Y claro, como ya lo he mencionado, cabe la duda, cabe preguntarnos, ¿cómo es posible que alguien vaya y le predique a un hombre tan malo? ¿Cómo es posible que un hombre tan malo escuche el evangelio y se bautice? Eso no nos cabe en nuestra mente. Y yo no quiero forzar a nadie a pensar en determinada forma, pero sí, como ministro del Señor, puedo animarle a que usted considere algunas cosas. Por ejemplo, debemos recordar la historia de Lucas 18:10, que cuenta que dos hombres subieron al templo a orar. Uno de los hombres era un hombre que confiaba mucho en sí mismo, que sentía superioridad por sobre los demás, que confiaba en su religiosidad, en su ritualismo, en la aceptación y en el prestigio social que él tenía. Moralmente hablando, él era un buen hombre. Moralmente hablando, era un hombre ejemplar, al que todos deberían y podrían imitar, por supuesto. Pero espiritualmente era un hombre muerto. Era un hombre que pecaba de soberbia, pecaba con su altivez, pecaba con su autosuficiencia al no querer depender enteramente de Dios. En cambio, el otro hombre que subió junto con este dice que se sentía tan mal por su vida de pecado, se sentía tan pequeño, tan minimizado, tan humillado, llegó delante de la presencia de Dios que ni siquiera alzaba su rostro al cielo, porque reconocía: yo no soy digno. Por todo lo que yo he hecho, por mi vida de pecado, yo no soy digno de el perdón de Dios. Y solamente su oración fue tan sencilla, pero fue tan de corazón, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Él sabía que era un hombre malo.
Él sabía que era un hombre miserable delante de los ojos de Dios. Solamente quien se considera miserable puede alcanzar la misericordia de parte de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16. Es un texto que usted conoce, no importa si solamente ha ido algunas veces a la iglesia, estoy seguro que lo ha escuchado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, incluyendo a Jeffrey Dahmer, a Warren Jeffs, a Adolfo Hitler, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por mi parte, yo no quiero tomar la actitud del profeta Jonás, que se enojó en gran manera porque Dios había decidido perdonar a unos pecadores. Que se enojó contra Dios porque le dijo: yo sabía que eres un Dios lleno de perdón, un Dios misericordioso y que los ibas a perdonar. No quiero que los perdones. Esa era la actitud del profeta Jonás. Yo no quiero tener esa mala actitud del profeta Jonás, sino más bien yo quiero celebrar, quiero proclamar y compartir la gracia de Dios a todas las personas, a fin de que todos procedan al arrepentimiento. Muchas gracias por su atención. Que Dios nos bendiga a todos.